Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carla Montserrat Valdés Navarro. Soy aspirante para la UNAM, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi investigación o informe trata sobre la aplicación de software en prótesis. El objetivo para este proyecto es principalmente para generar lo que son diseños robóticos de prótesis sin que tengan esa estructura mecánica, sino que ya abarque una estructura más humana. También vamos a generar lo que es la conexión electroencefalograma con electrodos para generar un movimiento más humano sobre esta prótesis. Y por último, lograr una adaptación o mejora ante el uso de estos prototipos. La metodología abarca principalmente el software. A esto nos vamos a enfocar tanto para el desarrollo o implementación del programa, que hará la lectura del encefalograma sobre el electrodo, y de igual manera nos vamos a enfocar también en el proyecto ante la programación de la prótesis con la lectura de estos artefactos. Vamos a manejar dos sistemas de software, los cuales el CAD y el CAM. El CAD es un sistema que nos permite generar el diseño del dibujo sobre la computadora, y el CAM es la manufactura asistida sobre la misma computadora o sistema. También nos vamos a enfocar con estos dos programas para la creación de este mismo software. La investigación de campo que nosotros generamos fue tres sencillas preguntas en las cuales nos vamos a enfocar en las respuestas para darle el seguimiento a nuestro proyecto. Las preguntas que se realizaron fue: ¿qué esperas de una prótesis para tu beneficio o comodidad? Lo que nos contestaron fue que desean que los prototipos o estas prótesis no sean tan banales, que no sean solamente fijas, y de igual manera que estas no lleven una extremidad cortante. ¿Por qué? Porque al momento de que les ponen las prótesis, estas vienen con precisamente el orificio donde se van a integrar las prótesis con la parte que vamos a sustituir, y lo cual genera que en las partes de las prótesis nos dejan ciertas marcas. Eso es lo que quieren evitar. Otra de las preguntas fue: ¿qué opinas sobre las prótesis fijas? Su opinión es la misma que la pregunta anterior, sobre el uso constante de estos artículos conllevan a que tienen un retroceso, por así llamarlo, ya que en vez de generar un beneficio, perjudican a la parte que está expuesta sobre esta prótesis. Otra de las preguntas fue: ¿qué mejoras esperas de las prótesis en un futuro? Lo que ellos nos indican es que no sean tan pesadas, que el esfuerzo no lo lleve la persona en forma fuerza física, ya que la mayoría de las prótesis robóticas generan eso, un esfuerzo o empuje físico. Lo que logramos identificar con la investigación de campo fue encontrar precisamente a las personas que sufren con las molestias de los bordes, sufren dolor, cansancio, pesadez, y deciden dejar de utilizar estos artefactos. Por ende, nuestra intención es que los artefactos que nosotros lleguemos a generar sean sin estos bordes, que sean más bien con
alguna estructura en goma. ¿Para qué? Para evitar que estas prótesis lleguen a generar cortes innecesarios o accidentes, también pueden generarlos por el tipo de diseño que llegan a tener. ¿Qué deseamos mejorar sobre las prótesis? Lo que se busca es rescatar las ideas que ya existen. Las prótesis que actualmente existen ya van al diseño de solamente las partes que son más esenciales que el rescatar la forma completa. Lo que nos vamos a enfocar es, como anteriormente ya indicaba, serían el molde, el tipo de material con el que se utilizan o se hacen las prótesis, la maquinaria. La maquinaria llega a ser pesada y aparte implican la mayor parte cirugías. Y lo que se quiere evitar también es esto, generar cirugías innecesarias. El cual, bueno, conllevan a que se puede llegar a un enfoque más riesgoso. ¿Por qué? Porque implica cirugía cerebral, implica conexiones nerviosas e implica amputación posiblemente adicional para que pueda ajustarse bien la prótesis que se llegue a utilizar. También lo que se quiere implementar o lo que deseamos implementar son funciones con electrodos. El electroencefalograma y los electrodos se pueden unir conforme al software. Esto precisamente para la lectura cerebral y a su vez del movimiento que se desee del en este caso de la mano, del pie, dedos. Y bueno, hacer de algo robótico algo más humano. Los recursos en los que vamos a enfocarnos va a ser tanto en la implementación del CAD y ETCAM, lo que es la creación y desarrollo del eje, que esto significa electroencefalograma. El sistema que vamos a llevar aquí va a ser aproximadamente de 2 años. Tenemos que llevar lo que es la creación de prótesis, la experimental, porque tenemos que saber con qué tipo de material se puede trabajar para que no dañe a las personas que puedan utilizarlo. De igual manera, cubrir lo que es parte de ingeniería celular, ya que con esto también nosotros podemos integrar lo que es parte de la piel o implementar nuestros tonos de piel a esta prótesis y se vea más a tu estructura. En la encuesta que nosotros aplicamos no tuvimos o no vamos a exponer todas las preguntas, solamente vamos a exponer unas básicas. Entre ellas es para conocer a la sociedad cómo identifica a las personas con discapacidad motriz y qué tanto conocen sobre las prótesis. Una de ellas es el saber si conocen lo que es la discapacidad motriz. La mayoría de las personas lo conocen y lo pueden identificar. Otras posiblemente no lo conocen porque no han tenido la experiencia de conocer a este tipo de gente o no tienen ninguna experiencia cercana a. Se les preguntó que si alguna vez han visto o conocen lo que son las prótesis fijas. Muchas personas también las conocen. Sin embargo, en la siguiente pregunta, no todas o no todos conocen quién las utiliza. ¿Por qué? Porque en esta vez, ¿qué tan frecuente ven a una persona con prótesis? Es casi nunca. Esa fue la mayoría de las respuestas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que llegan a utilizar prótesis se llegan a cansar de ellas
precisamente por lo incómodos que son y por lo ineficientes que llegan a ser. ¿Qué es la prótesis fija y si ustedes conocen el funcionamiento que requieren? ¿Creen que las prótesis fijas cumplan con el funcionamiento? La mayoría de la gente no lo conoce, precisamente porque no nos damos a conocer como sociedad. La mayoría de la gente sabe que existen las prótesis, pero no saben cuál es el funcionamiento de ellas y por ende también se retiran al hecho de conocerlas, utilizarlas, saber para qué son. Al aceptar una prótesis robótica conlleva ciertos riesgos. La pregunta fue, ¿conoces cuáles son? Nadie conoce los riesgos de una prótesis robótica. ¿Por qué? Porque muchos creemos que solamente es implementar esta parte que te falta y queda así. Muchas conocemos eso. Los pocos que llegan a conocer el riesgo que conlleva no se animan a realizarse ese tipo de cirugías o ese tipo pues de casos para poder utilizarlas. Otra de las preguntas es, si fueras una persona con falta de una extremidad y te ofrecieran un método quirúrgico para tener una prótesis robótica, ¿la aceptarías ya conociendo los procedimientos de riesgo y uso? Aquí es equitativo. ¿Por qué? Porque como personas que sufren de accidentes, que es la mayoría de las personas que pueden aceptar este tipo de riesgos, ¿por qué? Porque lo que desean es recuperar esa parte perdida. Sin embargo, los que nacen congénitamente con este tipo de problemas, al ser congénito precisamente, ya están acostumbrados a esto y por ende no ven o no creen necesaria este tipo de riesgos para poder tener esa parte faltante. En conclusión, muchas personas arriesgan ante la necesidad de tener una respuesta y otras contribuyen para tenerlas. En mi caso, considerar los riesgos no era opción, por ende, con las respuestas que obtuvimos con la encuesta anterior, lleva a entender que no están satisfactorias las prótesis hoy en día y contribuir a que sean lo más cómodas posibles nos llevará a una mejor adaptación y manejo de ellas. De igual manera, para concluir, al ser yo una persona con discapacidad, no me he limitado en realizar ciertas acciones o ciertas cosas ante toda mi vida. Pero el hecho de que yo me enfoque en este tipo de temas es porque aún nosotros, siendo discapacitados de nacimiento, llegan a un punto en el que deseamos tener la interacción entre una y la parte faltante. ¿A qué me refiero con esto? De que a pesar de que uno ya hace la vida, o como mal dicen o bien dicen, Dios nos da a entender, llegan a un punto en el que queremos saber o deseamos saber qué es, qué se siente el tener esa parte faltante. Es por esto que en la implementación de este proyecto voy a integrar el electroencefalograma para que con nuestros sentidos o nuestra mente logremos tener esa conciencia de mover eso que nos hace falta. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carla Montserrat Valdés Navarro. Soy aspirante para la UNAM, que es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi investigación
o informe trata sobre la aplicación de software en prótesis. El objetivo para este proyecto es principalmente para generar lo que son diseños robóticos de prótesis sin que tengan esa estructura mecánica, sino que ya abarque una estructura más humana. También vamos a generar lo que es la conexión electroencefalograma con electrodos para generar un movimiento más humano sobre esta prótesis. Y por último, lograr una adaptación o mejora ante el uso de estos prototipos. La metodología abarca principalmente el software. A esto nos vamos a enfocar tanto para el desarrollo o implementación del programa, que hará la lectura del encefalograma sobre el electrodo, y de igual manera nos vamos a enfocar también en el proyecto ante la programación de la prótesis con la lectura de estos artefactos. Vamos a manejar dos sistemas de software, los cuales el CAD y el CAM. El CAD es un sistema que nos permite generar el diseño del dibujo sobre la computadora, y el CAM es la manufactura asistida sobre la misma computadora o sistema. También nos vamos a enfocar con estos dos programas para la creación de este mismo software. La investigación de campo que nosotros generamos fue 3 sencillas preguntas en las cuales nos vamos a enfocar en las respuestas para darle el seguimiento a nuestro proyecto. Las preguntas que se realizaron fue: ¿qué esperas de una prótesis para tu beneficio o comodidad? Lo que nos contestaron fue que desean que los prototipos o estas prótesis no sean tan banales, que no sean solamente fijas, y de igual manera que estas no lleven una extremidad cortante. ¿Por qué? Porque al momento de que les ponen las prótesis, estas vienen con precisamente el orificio donde se van a integrar las prótesis con la parte que vamos a sustituir, y lo cual genera que en las partes de las prótesis nos dejan ciertas marcas. Eso es lo que quieren evitar. Otra de las preguntas fue: ¿qué opinas sobre las prótesis fijas? Su opinión es la misma que la pregunta anterior, sobre el uso constante de estos artículos conllevan a que tienen un retroceso, por así llamarlo, ya que en vez de generar un beneficio, perjudican a la parte que está expuesta sobre esta prótesis. Otra de las preguntas fue: ¿qué mejoras esperas de las prótesis en un futuro? Lo que ellos nos indican es que no sean tan pesadas, que el esfuerzo no lo lleve la persona en forma fuerza física, ya que la mayoría de las prótesis robóticas generan eso, un esfuerzo o empuje físico. Lo que logramos identificar con la investigación de campo fue encontrar precisamente a las personas que sufren con las molestias de los bordes, sufren dolor, cansancio, pesadez, y deciden dejar de utilizar estos artefactos. Por ende, nuestra intención es que los artefactos que nosotros lleguemos a generar sean sin estos bordes, que sean más bien con alguna estructura en goma. ¿Para qué? Para evitar que estas prótesis lleguen a generar cortes innecesarios o accidentes. También pueden generarlos por el tipo de diseño que llegan a tener.
¿Qué deseamos mejorar sobre las prótesis? Lo que se busca es rescatar las ideas que ya existen. Las prótesis que actualmente existen ya van al diseño de solamente las partes que son más esenciales que el rescatar la forma completa. Lo que nos vamos a enfocar es, como anteriormente ya indicaba, serían el molde, el tipo de material con el que se utilizan o se hacen las prótesis, la maquinaria. La maquinaria llega a ser pesada y aparte implican la mayor parte cirugías. Y lo que se quiere evitar también es esto, generar cirugías innecesarias, el cual, bueno, conllevan a que se puede llegar a un enfoque más riesgoso. ¿Por qué? Porque implica cirugía cerebral, implica conexiones nerviosas e implica amputación posiblemente adicional para que pueda ajustarse bien la prótesis que se llegue a utilizar. También lo que se quiere implementar o lo que deseamos implementar son funciones con electrodos. El electroencefalograma y los electrodos se pueden unir conforme al software. Esto precisamente para la lectura cerebral y a su vez del movimiento que se desee en este caso de la mano, del pie, dedos. Y bueno, hacer de algo robótico algo más humano. Los recursos en los que vamos a enfocarnos va a ser tanto en la implementación del CAD y ETCAM, lo que es la creación y desarrollo del eje, que esto significa electroencefalograma. El sistema que vamos a llevar aquí va a ser aproximadamente de 2 años. Tenemos que llevar lo que es la creación de prótesis, la experimental, porque tenemos que saber con qué tipo de material se puede trabajar para que no dañe a las personas que puedan utilizarlo. De igual manera, cubrir lo que es parte de ingeniería celular, ya que con esto también nosotros podemos integrar lo que es parte de la piel o implementar nuestros tonos de piel a esta prótesis y se vea más a tu estructura. En la encuesta que nosotros aplicamos no tuvimos o no vamos a exponer todas las preguntas, solamente vamos a exponer unas básicas. Entre ellas es para conocer a la sociedad cómo identifica a las personas con discapacidad motriz y qué tanto conocen sobre las prótesis. Una de ellas es el saber si conocen lo que es la discapacidad motriz. La mayoría de las personas lo conocen y lo pueden identificar. Otras posiblemente no lo conocen porque no han tenido la experiencia de conocer a este tipo de gente o no tienen ninguna experiencia cercana a. Se les preguntó que si alguna vez han visto o conocen lo que son las prótesis fijas. Muchas personas también las conocen. Sin embargo, en la siguiente pregunta, no todas o no todos conocen quién las utiliza. ¿Por qué? Porque en esta vez, ¿qué tan frecuente ven a una persona con prótesis? Es casi nunca. Esa fue la mayoría de las respuestas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que llegan a utilizar prótesis se llegan a cansar de ellas precisamente por lo incómodos que son y por lo ineficientes que de igual manera llegan a ser. ¿Qué es la prótesis fija? Y si ustedes conocen el funcionamiento que requieren.
¿Creen que las prótesis fijas cumplan con el funcionamiento? La mayoría de la gente no lo conoce, precisamente porque no nos damos a conocer como sociedad. La mayoría de la gente sabe que existen las prótesis, pero no saben cuál es el funcionamiento de ellas y por ende también se retiran al hecho de conocerlas, utilizarlas, saber para qué son. Al aceptar una prótesis robótica conlleva ciertos riesgos. La pregunta fue, ¿conoces cuáles son? Nadie conoce los riesgos de una prótesis robótica. ¿Por qué? Porque muchos creemos que solamente es implementar esta parte que te falta y queda así. Muchas conocemos eso. Los pocos que llegan a conocer el riesgo que conlleva no se animan a realizarse ese tipo de cirugías o ese tipo pues de casos para poder utilizarlas. Otra de las preguntas es, si fueras una persona con falta de una extremidad y te ofrecieran un método quirúrgico para tener una prótesis robótica, ¿la aceptarías ya conociendo los procedimientos de riesgo y uso? Aquí es equitativo. ¿Por qué? Porque como personas que sufren de accidentes, que es la mayoría de las personas que pueden aceptar este tipo de riesgos, ¿por qué? Porque lo que desean es recuperar esa parte perdida. Sin embargo, los que nacen congénitamente con este tipo de problemas, al ser congénito precisamente, ya están acostumbrados a esto y por ende no ven o no creen necesaria este tipo de riesgos para poder tener esa parte faltante. En conclusión, muchas personas arriesgan ante la necesidad de tener una respuesta y otras contribuyen para tenerlas. En mi caso, considerar los riesgos no era opción, por ende, con las respuestas que obtuvimos con la encuesta anterior, lleva a entender que no están satisfactorias las prótesis hoy en día y contribuir a que sean lo más cómodas posibles nos llevará a una mejor adaptación y manejo de ellas. De igual manera, para concluir, al ser yo una persona con discapacidad, no me he limitado en realizar ciertas acciones o ciertas cosas ante toda mi vida. Pero el hecho de que yo me enfoque en este tipo de temas es porque aún nosotros, siendo discapacitados de nacimiento, llegan a un punto en el que deseamos tener la interacción entre una y la parte faltante. ¿A qué me refiero con esto? De que a pesar de que uno ya hace la vida, o como mal dicen o bien dicen, Dios nos da a entender, llegan a un punto en el que queremos saber o deseamos saber qué es, qué se siente el tener esa parte faltante. Es por esto que en la implementación de este proyecto voy a integrar el electroencefalograma para que con nuestros sentidos o nuestra mente logremos tener esa conciencia de mover eso que nos hace falta. Agradeciendo ante todos y con justa razón, deseándoles a todos lo mejor. Y bueno, al respecto sobre los comentarios, sean buenos o sean con otras opiniones, se agradecerá. Hasta luego.